Hermanos, estamos empezando una nueva temporada. Esta temporada es acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta. Estamos empezando un nuevo año, pero muchos de nosotros aún necesitamos conocer un poco más, saber un poco más. Ustedes en ese cuadro ven el nombre de la temporada, que es de la promesa a Cristo, el Evangelio en la genealogía. El Evangelio, hermanos, por si acaso, no es un plan B que Dios se le ocurrió. El Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre desde el inicio de la creación. Y si inmediatamente el hombre pecó, como usted ve aquí en el cuadro, se introdujo la serpiente al mundo, se introdujo el pecado. Y el pecado, ¿qué trae? Muerte, trae destrucción, trae corrupción en el corazón del hombre, sin que el hombre tenga la posibilidad de cambiar esta situación. Podemos tratar de vivir bien, pero siempre la corrupción nos va a alcanzar. Pero Dios no nos dejó sin una solución, sino desde el inicio, desde el momento en que el hombre pecó, Él ya había provisto. Dios ya había provisto el plan de salvación. Y ese plan de salvación vino primero con una promesa. La promesa que está en Génesis 3:15, donde Dios le dice a la serpiente que iba a introducir, que la simiente de la mujer iba a destruir la simiente que la serpiente introdujo al mundo. Esa simiente, que es una simiente de pecado, de muerte, de corrupción, una simiente que arrastra a toda persona hacia la destrucción, esa simiente iba a ser destruida. Y ese cumplimiento ocurrió cuando Cristo vino. Pero hermanos, la historia es la historia de Dios. La historia es la historia de Dios contándonos cada acontecimiento. Yo quiero que usted se involucre en la palabra, que usted mire la palabra con deseo, con ánimo, con ganas de querer conocer más y más, de saber. Y Dios estableció una genealogía a través de la cual Él iba a establecer nuevamente el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos, el nombre del mensaje de este primer mensaje de la serie es: el Evangelio empieza en una simiente, una genealogía. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 1 y vamos a leer este primer versículo solamente por ahora. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Sé que tu palabra es suficiente para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta hora a que nuestro corazón pueda estar receptivo a ti, que nuestra mente pueda estar dispuesta, Señor, para conocerte, pero que nuestro corazón pueda ser transformado por medio de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a mirarte, a verte, a apreciarte, a valorarte, a conocerte y también a conocernos y a poder caminar en esta verdad que tú has establecido. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para meditar, hermanos, rápidamente, cuando nosotros empecemos a leer, si usted empieza en el libro de Mateo, usted va a ver una genealogía interminable. Hay 42 generaciones ahí. Es como mencionar al nombre de su abuelo, de su tatarabuelo y todo hasta llegar hasta un punto. En ese caso, para muchas personas que leen las genealogías, no parece interesante y tampoco parece relevante, no parece importante, pero las genealogías son importantes. La genealogía nos dice de dónde venimos, nos dice quiénes somos. Pero en este caso, la genealogía que establece aquí Mateo, Dios comienza su evangelio dando el testimonio de quién es Cristo. ¿De dónde viene Cristo? Porque Cristo tenía que ser completamente hombre, pero también tenía que ser completamente Dios. Y tenía que nacer en este mundo siendo uno de nosotros, con una gran diferencia, sin pecado. Entonces, la idea aquí, hermanos, es que la genealogía no es un accidente, sino es la evidencia histórica de que Dios está gobernando la tierra, Dios gobierna el mundo. Es decir, a Dios no se le ha escapado nada de control. Amén. Yo sé que muchos podríamos decir, pero a mí me ocurrió esto y yo le pedí a Dios. Sí,
muchas veces nos pasan cosas. Y hay cosas que en el inicio no entendemos. Hay cosas que nos ocurren que son, ojo, con lo que voy a decir, consecuencia de nuestra propia corrupción, consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero ¿saben? Dios viene y entra, irrumpe en nuestra vida para arreglar las cosas. Amén. Y Él es bueno. Él es bueno. Dios gobierna la historia con soberanía absoluta. Y Él ha cumplido y seguirá cumpliendo su pacto de generación a generación. En cada generación Dios tiene el control. Amén. Él tiene el control también, el dominio y la soberanía sobre tu generación. Él tiene el dominio y el control sobre tu vida también. Y nada se le ha escapado de las manos. ¿Podemos descansar en esa verdad? Podemos descansar. Vamos a ver rápidamente aquí, ustedes pueden ver la genealogía de Jesús. Y vamos a ver dos líneas. Nosotros estamos viendo, hemos leído el libro de Mateo y es la línea de María, ¿no? Pero también está la línea de José. Aunque José, ojo, no es el papá biológico de Cristo, era necesario de que José cumpla con esta genealogía y con esta dinastía de quién es Cristo. En la línea de María nosotros vamos a llegar a Cristo, y en la línea de José también vamos a llegar a Cristo. Uno a través de Abraham y el otro lo va a hacer a través de Adán. Porque en Adán está la naturaleza humana, porque Dios creó al hombre, pero en Abraham está la promesa que Dios da del cumplimiento de la salvación, y se habla de una genealogía. Vamos a revisar rápidamente juntos el texto que hemos leído. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, en Mateo 1:1. Ahora, Mateo resume, hermanos, toda la historia redentora en una sola frase. ¿Por qué él lo resume en una sola frase? Porque él habla de un libro. ¿Qué significa de un libro? Usted sabe que, usted ha escuchado de esas obras como la Ilíada y la Odisea. ¿Saben que casi no existen vestigios de esas obras? No existen documentos completos de esas obras. Son vestigios muy incipientes y existe uno o dos. Y estas obras son más cercanas al Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando usted lee las Escrituras, hay más de 25,000 libros del Nuevo Testamento que dan testimonio de esta verdad. ¿Usted duda de la Ilíada y la Odisea? ¿Usted duda de que fueron escritas? Nadie duda de eso, porque están en la historia. Cuando estamos hablando de que Mateo está diciendo libro de la genealogía, lo que está haciendo es establecer un testimonio. Este es el documento. Este es el documento que identifica quién es Cristo Jesús. No es un mito. Amén. No es un mito, no es una fábula. Es el testimonio del Hijo de Dios entrando a la historia humana. Por eso cuando leemos libro de la genealogía, lo que nos está diciendo es el documento legal que certifica quién es Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de genealogía, estamos hablando de una generación. Le voy a decir algo que usted tiene que conocer. Solamente hay dos genealogías en este mundo. Acá no es que los blancos, los morenos, los latinos, los asiáticos o los orientales, nosotros identificamos a los diferentes pueblos como diferentes razas. Pero en el plan de Dios solo hay dos generaciones, solo hay dos genealogías. La genealogía de Cristo, que trae vida eterna, y la genealogía de Adán, que es una genealogía caída. Todos los que nacen en Adán nacen para morir y luego ser condenados. Pero todos los que nacen en Cristo, que es la genealogía que Dios ha establecido, todo el que nace en Cristo nace para vivir eternamente. Por eso es que cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Él le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo?, dijo Nicodemo. ¿Tengo que regresar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: no, porque lo que es nacido de la carne, carne es.
pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nacemos de nuevo? Nacemos por medio de la palabra. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por medio del Evangelio. El Evangelio es la semilla. Usted sabe que la palabra semilla viene de la palabra semen. Si yo siembro una semilla de manzano, ¿qué me va a dar? Manzanas. Si es naranjo, ¿qué me va a dar? Naranjas. El Evangelio es la semilla de Dios implantada en el corazón del hombre para dar nueva vida a esa persona que estaba muerta. Hay 2 generaciones. Y esta genealogía es la continuidad, es el pacto, es el cumplimiento del pacto que Dios obró. Ahora, libro de la genealogía de Jesucristo. Cuando nosotros vemos y vamos a ir viendo las genealogías de Jesús, vamos a ver muchos personajes como Abraham, vamos a ver personajes como el rey David, vamos a ver personajes a través de la historia, pero el centro, la razón por la cual ellos vivieron este mundo es por causa de Cristo, porque Jesús tenía que venir de una simiente, y esa simiente es la evidencia de que Dios iba a cumplir su pacto. Ahora, hijo de David, hijo de Abraham. Acá se nos dice algo bastante interesante, ¿no? Porque vamos a ver que Jesús viene de la descendencia de Abraham, pero también viene de la descendencia del rey David. Y esto, nuevamente, es importante que nosotros tomemos nota. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer quién es este Jesús, y por qué y para qué vino, quién era, quién es el Señor. Amén. Ahora, a pesar de que el mundo está sumergido en una corrupción, hermanos, el Evangelio no empieza con lo que el hombre puede hacer para Dios. El Evangelio siempre empieza Dios obrando en favor del hombre. No, acá no se trata de qué es lo que yo puedo hacer para el Señor. No estoy diciendo con esto que no podamos hacer muchas cosas para el reino. Él nos ha llamado, pero el hacer esas cosas es una consecuencia de Dios obrando ya en nosotros. Pero el plan de Dios es que el hombre pueda venir a Él, y es Dios obrando desde el inicio. Desde que el hombre pecó, Adán no buscó a Dios. La Biblia dice que Adán se escondió de Dios, pero Dios lo ha buscado. ¿Y por qué buscó Dios al hombre? Porque el hombre está muerto espiritualmente, está corroído por una naturaleza de pecado, y no hay forma de que él pueda volver por su propia cuenta a Dios. Por eso es que Dios se hizo hombre y vino a buscarlo. Desde Adán hasta nuestro tiempo, esto no ha cambiado. Dios hoy sigue buscando a sus hijos. Ahora, ¿qué significa Abraham y David? 2 pactos, pero una sola promesa. Dios a Abraham le dio una promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham, que él iba a ser de bendición para todas las naciones en esta tierra. Y a David le dio también una promesa. Dios le dio la promesa de que un reino eterno se iba a levantar de su simiente. Ambos pactos convergen en Cristo Jesús, terminan en Cristo Jesús. No son planes paralelos, sino un solo propósito. Y Cristo es esa semilla que Dios prometió. Vamos a ver rápidamente lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, versículo del 1 al 3. Y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios era levantar una generación. No solamente escogió a Abraham para que sea la genealogía para que Cristo venga, sino que lo escogió también para traer bendición a esta tierra.
¿Qué significa? ¿Cómo podemos ver esto en nuestro tiempo? El Evangelio es una bendición en nuestra tierra. El Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. El Evangelio. Un día un entrevistador le hizo una pregunta al hermano Pablo. El hermano Pablo era un hombre que fue muy conocido por sus programas de 1 minuto o 1 minuto y medio, donde él decía un mensaje a la conciencia, y él hablaba, ¿no? El hermano Pablo. Y este entrevistador le dice, pero hermano Pablo, ¿usted cómo puede decir que el Evangelio puede traer bendición a la vida de la gente? Si la gente, yo veo que la gente solamente son fanáticos, pero están sufriendo. Y él le dijo, yo le voy a decir cómo el Evangelio trae bendición a un hogar, una familia. Una familia donde el esposo es un borracho, un adicto, un alcohólico, comienza a darle un ejemplo. Y le dice, cuando viene a Cristo, esta persona es transformada desde el corazón, desde su corazón hacia afuera. Antes se gastaba el dinero fuera de casa, o no llegaba el dinero a la casa. Ahora el dinero comienza a llegar a la casa. Ahora el amor comienza a brindarse en casa. Ahora comienza a haber comunión en familia. Dime si el Evangelio no trae bendición. Amén. Trae bendición. El Evangelio es una bendición. Por eso es que cuando Dios le dijo a Abraham, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra, Él estaba hablando de lo que el Evangelio produce. Pero también vemos que Mateo dice, hijo de David. ¿Y quién fue el rey David? La Biblia nos enseña que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. No era diferente a nosotros, tenía problemas como nosotros los tenemos, tenía inclinaciones como nosotros las tenemos, pero ¿por qué Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón? Por una sencilla razón. Cuando llegó el momento apropiado, él reconoció delante de Dios su condición de miseria. Y cuando hablo de condición de miseria, David era rey, era portentoso económicamente, tenía todo lo que cualquier rey tiene. Su vida de miseria es cuando uno comprende que hay una naturaleza que uno no puede frenar o controlar y que solo Dios puede hacerlo, y cuando deja esa naturaleza en las manos del Señor. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios, y esto fue lo que Dios le dijo a David. Y Dios le dio una promesa mientras él estaba en su reino, la promesa de que en él se iba a levantar un reino eterno, alguien que sería de su linaje, de su genealogía, y que el reino que Dios iba a dar a este descendiente nunca iba a tener fin. ¿De quién está hablando? Obviamente de Cristo. Leamos la promesa en 2 Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré, dice, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, dice. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de ti, de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Aunque Dios le está dando la promesa de que un reino eterno se iba a levantar en su generación, no está hablando de David, está hablando del nacimiento de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha establecido un reino eterno. Ahora, hermanos, Dios gobierna la historia. La historia está controlada por Dios. Mi historia, tu historia, la historia de tu familia está controlada por Dios. La pregunta es, ¿qué tan conscientes somos de ello? Y a veces nosotros queremos que las cosas ocurran a nuestra manera. Pero ¿cuántos saben que así como un padre que ama a sus hijos lo corrige? Muchas veces Dios
va a permitir muchas cosas en nuestras vidas con el propósito de que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Dios gobierna la historia y salva. La genealogía enseña que Dios elige de manera soberana a su pueblo. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:16, no me escogieron vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, ¿saben qué es lo más extraordinario? Que Dios usa pecadores, pero pecadores arrepentidos. ¿Qué significa que Dios usa pecadores? Que Él usa a personas comunes y corrientes. A veces nosotros podemos pensar, no, ese pastor debe ser una persona tan santa. Debe ser, y obviamente tiene que ser apartado para Dios. La palabra santo significa apartado. Pero es una persona redimida por Dios. Es una persona que tiene las mismas pasiones, los mismos problemas, las mismas situaciones de cada uno. Porque no deja de ser hombre. La gran diferencia es que Cristo está en su vida, como Cristo tiene que estar en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios usa pecadores reales y los trae al arrepentimiento. Imagínate, en la genealogía de Jesús vamos a ver mujeres, incluso vamos a ver una que es prostituta, y que Dios la usó para traer a Cristo. Dentro de ello también va a usar personas que no son necesariamente del pueblo judío. Pero la historia no es solamente una sucesión de eventos al azar. Cuando nosotros comenzamos a leer Mateo 1:1, Mateo 1:1 y en adelante es el escenario donde Dios va a comenzar a ejecutar sus planes, sus decretos, lo que Él ha establecido, con el único propósito de rescatar al hombre. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere rescatar a su pueblo. Dios escoge a Abraham solo por gracia para iniciar una línea redentora que va a culminar en Cristo. Hermanos, la salvación nunca fue por mérito humano. Nunca. La salvación es una obra de Dios, desde el principio hasta el final. ¿Quieres conocer más acerca de quién es Dios? ¿Quieres conocer más acerca de quiénes fueron en la línea generacional, en la genealogía humana? ¿Quiénes fueron los ascendientes de Cristo Jesús? Es decir, ¿quiénes fueron sus abuelos, sus tatarabuelos? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué Dios los escogió? ¿Si había algo especial o no había algo especial en ellos? Tienes que leer más la escritura bíblica. Y lo que quiero en estas semanas que estamos empezando hoy es poder involucrarte, animarte, generar que tú tengas el deseo de conocer un poquito más acerca de quién es Dios por medio de su palabra. Recuerda algo muy importante que siempre estamos compartiendo, que un discípulo maduro, es decir, alguien que está en crecimiento, es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. ¿Cuántos quieren crecer en su caminar con Dios? Amén. Amén. Tienes que involucrarte con Él en la palabra. Este discípulo comienza a tener hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, porque estamos sujetos a una naturaleza caída, pero ya no practica el pecado, que es muy diferente, porque es libre, pues Cristo lo ha librado. Y siempre está buscando oportunidad de poder compartir el Evangelio. Hermanos, que las personas que amamos, si realmente los amamos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amarán unos a otros. Si realmente amamos a una persona, si realmente tenemos aprecio por alguien, el mejor regalo que tú puedes darle es el Evangelio. El mejor regalo. Y es el regalo eterno, porque ese es el regalo que te lo va a agradecer por toda la eternidad. Yo le doy gracias a Dios de que un hombre tomó la decisión de salir de su comodidad de aquí, de los Estados Unidos, y se fue como misionero a Perú y se metió a las universidades a predicar el Evangelio. Y ahí el Señor fue donde me alcanzó, donde me encontró. Él ya me estaba buscando, pero ¿quién preparó ese corazón? Dios lo preparó
preparó el corazón de este misionero para que vaya y haga discípulos a una nación que no era suya. El mejor regalo, el regalo eterno que nosotros podemos brindarle a alguien, no es económico, no es material, no solamente son abrazos, es el Evangelio de Cristo. Amén. Que nadie se vaya de este mundo sin conocer el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que puede salvar y restaurar la vida del hombre. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Vamos a ponernos de pie. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y agradezco por lo que tú has